Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. El fin de semana pasado, los ciudadanos rusos ejercieron su derecho al voto para seleccionar al próximo presidente en medio de una elección caracterizada por irregularidades, manifestaciones e informes generalizados de fraude. El presidente interino, Vladimir Putin, aseguró la victoria con 87% de los votos, incluso en los territorios ilegalmente ocupados por Rusia en Ucrania, consolidando así su liderazgo en el futuro cercano. Sin embargo, aunque la legitimidad del resultado oficial no fue seriamente impugnada, un análisis de las boletas filtradas y claramente falsificadas sugiere que Putin infló su popularidad en aproximadamente 20 puntos porcentuales, un aumento significativo en comparación con las elecciones anteriores, y el candidato opositor más liberal, Vladislav Davankov, también superó las expectativas. Por lo tanto, en este video, examinaremos el desarrollo de las elecciones, la discrepancia entre los resultados oficiales y reales, y lo que esto revela sobre la dinámica política en Rusia. Antes de proceder, si aún no lo ha hecho, considere suscribirse y activar las notificaciones para recibir información sobre nuestros próximos videos. Antes de entrar en los resultados, es importante contextualizar. Una observación obvia es que no hubo una verdadera oposición a Putin en las urnas de esta elección. Como es bien sabido, Alexei Navalny, durante mucho tiempo una figura prominente en la política opositora en Rusia, falleció en una prisión rusa algunas semanas antes. Vale la pena señalar que, el fin de semana, Putin esencialmente admitió, por primera vez, haber sido responsable de la muerte de Navalny, al declarar a los medios estatales el domingo que intentó negociar un intercambio de prisioneros que involucraba a Navalny con Occidente, pero su propuesta fue rechazada. Y, en palabras de Putin, desafortunadamente, lo que sucedió, sucedió. De manera similar, otro político opositor significativo, Boris Nezhin, un candidato antiguerra que denunció la operación militar especial como un error, fue prohibido de postularse hace meses. Nezhin causó un gran revuelo al anunciar su candidatura en noviembre del año anterior, y en pocos días logró más de 200.000 firmas, el doble de las 100.000 necesarias para calificar como candidato. Inicialmente parecía que el Kremlin permitiría que Nezhin se postulara, posiblemente como una forma de evaluar la oposición a la guerra dentro de Rusia. Sin embargo, cuando su popularidad parecía estar aumentando rápidamente, su campaña fue abruptamente interrumpida. Los voluntarios que recolectaban firmas en su nombre fueron agredidos, y posteriormente fue descalificado por la Comisión Electoral Central, que alegó irregularidades en las firmas que respaldaban su candidatura. Sin embargo, otros 3 candidatos estaban en la boleta electoral esta vez: Nikolai Konov del Partido Comunista, Vladislav Davankov del Partido Nueva Gente, un partido opositor liberal fundado en 2020, y Leonid Slutsky del Partido Liberal Democrático, un partido ultranacionalista ruso. Aunque ninguno de estos 3 fue considerado una amenaza real para la victoria de Putin, razón por la cual, a diferencia de Navalny y Nezhin, se les permitió postularse, la distribución de los votos entre ellos sigue siendo relevante, ya que proporciona información sobre la geografía electoral de Rusia y la popularidad real de Putin en el país. Este aspecto es especialmente válido para Konov, ya que los comunistas siempre han servido como un canal confiable para expresar el descontento controlado con respecto a Putin, especialmente en las regiones sureñas de Rusia, y para Davankov, quien se convirtió en la opción de protesta para los rusos liberales, principalmente aquellos que residen en el exterior. Ahora, sobre los resultados. Obviamente, hay 2 conjuntos de resultados cuando se trata de las elecciones rusas. Están los resultados oficiales publicados por la Comisión Electoral Central, manipulados por el Kremlin para aumentar la popularidad de Putin, y los resultados reales, cuyas mejores estimaciones son calculadas por observadores atentos a Rusia a través de filtraciones, encuestas extraoficiales a boca de urna y correcciones de falsificaciones evidentes. El consenso entre estos observadores expertos es que, en el pasado, había una diferencia de 10 a 15 puntos porcentuales entre estos 2 conjuntos de números. En otras palabras, Putin o su candidato preferido generalmente obtiene entre 60 y 65% de los votos, y luego el Kremlin agrega otros 15%. Esto resulta en un margen de victoria para Putin entre 75 y 80%, como ocurrió en 2018. Esta vez, los resultados oficiales afirman que Putin obtuvo un mejor desempeño que nunca, logrando poco más del 87% de los votos, con una tasa de participación del 74%. Konov quedó segundo con 4,6%, Davankov tercero con 4,2% y Slutsky último con solo 3%, mientras que el 1,2% restante se contó como votos inválidos. El aspecto intrigante de este resultado no es tanto la victoria de Putin, sino el improbable margen de su victoria. El 87% representa un aumento significativo en comparación con cualquier elección presidencial anterior, y está muy por encima de las predicciones hechas por investigadores antes de las elecciones. Encuestas independientes, como las realizadas por Levada y Russian Field, por ejemplo, indicaban que se esperaba que Putin obtuviera un desempeño similar al de 2018.
mientras que las dos principales empresas de encuestas estatales, BET-CIOM y FOM, preveían una votación de solo 75% y 81% para Putin, respectivamente. El 87% probablemente representa una diferencia de alrededor de 20 puntos porcentuales con respecto a los resultados reales de Putin. La región de Danilovsky, en Moscú, proporciona un indicador interesante para evaluar la discrepancia entre los resultados oficiales y reales, ya que las boletas fueron manipuladas allí hasta el punto de que los funcionarios de las mesas electorales afirmaron que Putin obtuvo el 100% de los votos en algunas pocas secciones electorales, elevando su promedio, pero aparentemente no alteraron los números en la mayoría de las otras secciones. En esas boletas no adulteradas, Putin obtuvo aproximadamente el 67% de los votos, con alrededor del 18% yendo a Davankov y alrededor del 6% a Konov, dado que la Comisión Electoral Central afirma que Putin ganó el 87% en Moscú y Danilovsky es esencialmente un distrito promedio en Moscú. Esto sugiere que el Kremlin infló el porcentaje de votos de Putin en alrededor de 20 puntos porcentuales. Otro aspecto interesante de los resultados de Danilovsky es el desempeño superior a las expectativas de Davankov. Una encuesta oficial a boca de urna sugiere que Davankov también obtuvo la mayoría de los votos directamente en varias secciones electorales en el exterior. Aunque esto no es sorprendente, es un resultado desfavorable para Putin, quien solía ser bastante popular entre la diáspora rusa. En general, parece que Davankov tuvo un mejor desempeño en las regiones del norte de Rusia, donde, según los resultados oficiales, quedó segundo detrás de Putin en varias áreas, mientras que Konov y los comunistas tuvieron un mejor desempeño en las regiones sureñas conocidas como el Cinturón Rojo de Rusia. Esta división geográfica ha sido una tendencia dominante en las elecciones desde 1996, con el sur siendo más conservador culturalmente y procomunista que el norte. En resumen, dos puntos interesantes surgen aquí: el rendimiento superior a las expectativas de Davankov, especialmente en el norte y en el exterior, y el aparente aumento en la popularidad de Putin promovido por el Kremlin. La creciente popularidad de Davankov sugiere que, aunque Putin todavía disfruta de apoyo en Rusia, la brecha ideológica entre los rusos liberales y el votante promedio de Putin se está ampliando. Por otro lado, el aparente aumento en la popularidad de Putin por parte del Kremlin puede indicar una de dos posibilidades. Es posible que Putin se sienta más inseguro acerca de su poder que antes y haya inflado su apoyo como una medida defensiva para reforzar su autoridad. Alternativamente, el Kremlin puede estar usando esta elección como una especie de mandato para una iniciativa significativa, como una posible nueva movilización o escalada contra Ucrania u Occidente. Solo el tiempo lo dirá.